Buenas tardes, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho Civil. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sharon Grados, quien es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrados en contrataciones con el Estado, concesiones, contratos APP, contratos FIDIC, arbitraje, dispute board y gerencia de proyectos. Cuenta con experiencia en la negociación, diseño y ejecución contractual, así como en la gestión de reclamaciones y prevención y solución de controversias para diferentes proyectos de obra pública, privada, infraestructura y servicios públicos. Es abogada de contratos y controversias en PMC, Project Management Consulting, del megaproyecto de modernización de la refinería de Talara. Es miembro de la Sociedad de Derecho de la Construcción UK, Reino Unido, y de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos por su casa. Y quiero agradecer a B-Lawyer y al Colegio de Abogados de Ayacucho por la amable invitación y permitirme compartir este espacio de disertación respecto al tema que voy a desarrollar. En esta oportunidad, el tema que voy a desarrollar es acerca de la noción de la debida diligencia en la contratación contemporánea. Entonces, realmente la noción o la debida diligencia la tocamos mucho, ¿no?, en derecho de los contratos. Entonces, es muy sonada y es más, seguro que siempre o en la mayoría de los casos hacemos alusión a la debida diligencia o a la diligencia ordinaria requerida. Pero se queda mucho en el ámbito subjetivo, ¿no? y es en la mayoría de los casos a veces complicado objetivizarla y realmente aplicarla en la práctica. Entonces, con esta exposición lo que voy a tratar es de desarrollar cuál es la noción de la debida diligencia. Primero, ver las definiciones, ¿no?, porque existen muchas definiciones que giran en torno a la diligencia. ¿Cuál es la importancia? Más allá de que hacemos mucha alusión a este término, pero realmente cuál es la importancia de por qué está en nuestro Código Civil peruano y rige todo el tema de derecho a los contratos y de responsabilidad civil, porque justamente lo encontramos como corolario de la inejecución de obligaciones. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de este concepto? ¿Qué es la diligencia y cuál es su rol en la ejecución de las obligaciones? ¿En qué artículos se encuentra la figura de la diligencia? Y finalmente trataremos de cerrar cuál es la diferencia de la buena fe con la diligencia. Entonces, vamos a empezar. Realmente ese es un tema muy interesante y también es un tema que abarca mucho y también es un tema que realmente vale la pena tocarlo, vale la pena también indagar, investigar, no solamente ya en el ámbito de responsabilidad civil, sino también para aplicarlo en las diferentes industrias, ¿no?, en las que nos desarrollamos. Entonces, las definiciones. Empezamos por las definiciones. ¿Qué entendemos o cómo medimos la diligencia con que actuó o dejó de actuar un sujeto que no ha cumplido con su obligación? Entonces, he querido empezar por esta pregunta porque ello nos va a permitir abrir las puertas para ver cuáles son las definiciones de lo que entendemos por diligencia. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que señalan los diferentes autores. Por ejemplo, Ferrero Costa señala que la debida diligencia es aquel comportamiento del deudor. Entonces, por ahí quiero comenzar. Cuando hablamos de diligencia, ahora vamos a ver las diferentes concepciones y cómo ha ido evolucionando la diligencia, pero hablamos de diligencia automáticamente lo relacionamos con el comportamiento. ¿Y el comportamiento de quién? Del deudor. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta,
porque no es cualquier comportamiento, es del deudor. Entonces, el cual consiste en usar todos los cuidados y cautelas que, habida consideración a la naturaleza de determinada relación obligatoria y a cada circunstancia, lo pongan en condiciones de poder cumplir. Entonces, añade el autor que el deber de diligencia contractual o diligencia ordinaria implicaría lo que normalmente se puede pretender que se haga para lograr la satisfacción del acreedor. Entonces, he querido empezar por esa definición porque considero que es una definición que es completa, pero que está orientada a una concepción tradicional. Ahora, otra definición de lo que se entiende como diligencia es el adecuado y forzoso actuar, ¿no? Que puede ser a voluntad o puede ser técnico para realizar el interés del acreedor. Es decir, como un primer elemento, tenemos que la diligencia trae consigo el comportamiento del deudor. Y ese comportamiento del deudor, ¿qué tipo de comportamiento debe ser? Debe ser un comportamiento cuidadoso, debe ser un comportamiento un comportamiento que permita que se realice el interés del acreedor. ¿Qué es el interés del acreedor? El interés del acreedor es que se cumpla con la prestación. Entonces, el concepto de diligencia está orientado a eso. Está orientado justamente a la realización de la prestación y con ello a la realización del interés del acreedor. Y es por ello que imponen las partes el cumplimiento de los deberes emanados de la buena fe, que ya finalmente, cuando acabemos de hablar, vamos a ver en qué se diferencia de la buena fe y también en qué, cómo se relaciona. Entonces, para Cabanellas, el término diligencia tiene ostenta distintos significados jurídicos. Como hemos visto, pues ese comportamiento tiene que ser cuidadoso, ¿no? Un comportamiento es el cuidado, el celo, el esmero, el desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el desempeño de una función, en la relación con otra persona. Entonces, ese comportamiento del deudor tiene que tener todos aquellos significados, ¿no? Como cuidado, tiene que ser un cumplimiento celoso, un comportamiento que sea esmerado, desvelado por parte del deudor. Asimismo, la diligencia también se erige en la clave de la observancia de las obligaciones legales y aún voluntarias. Y es muy importante esto porque la diligencia permite la calibración de la culpa. Entonces, cuando partimos de un modelo tradicional, cuando existe diligencia, es un sinónimo que estamos ante una ausencia de culpa, porque es un concepto genérico o una regla general de exoneración de responsabilidad. Entonces, cuando nosotros decimos justamente de que se actuó con diligencia, estamos diciendo, en otras palabras, de que hay una ausencia de culpa. Entonces ayuda mucho la calibración de la responsabilidad. Este es el concepto por el cual se parte de que si es que alguien actúa con diligencia, no existe responsabilidad. Es por ello, ¿no?, que señalan que también tiene una función de calibración de la culpa. Desde la culpa, que puede ser grave, hasta la leve. Entonces, la diligencia no solamente se presenta en el ámbito civil, sino se presenta en el ámbito penal, profesional, hasta en derechos humanos. Pero acá vamos a enfocarnos en el ámbito civil, justamente porque estamos hablando en curso de contratos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una definición justamente de lo que yo les decía, ¿no? Porque la diligencia no solamente tiene un significado y no solamente se ve en el ámbito de derecho de los contratos, en el ámbito de la responsabilidad civil, sino también
de la responsabilidad civil contractual, sino también, por ejemplo, en derechos humanos, ¿no? Y he traído esta definición a colación porque tiene semejanza a las definiciones que estamos viendo. Y señala, ¿no?, que es la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe razonablemente esperar y con la que normalmente actúa una persona prudente y razonable en unas circunstancias determinadas. Y no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los hechos relativos a cada cuestión. Entonces ya cuando vamos a ir viendo las diferentes concepciones, las diferentes definiciones, nos vamos dando cuenta que tienen mucho, es un comportamiento del deudor, efectivamente, y tiene mucho que ver con la cualidad de la persona como tal, pero también tiene que ver con límites externos, que son de las circunstancias, que van a depender de los hechos en los que estamos. Sin embargo, este comportamiento, como ya hemos visto, tiene en común, como factor común, que es un comportamiento cuidadoso, prudente, razonable, esmerado, y que todo se enfoca para que se pueda realizar la prestación. Entonces ya vamos notando cuáles son los elementos cuando hablamos de la diligencia. Ahora, ¿qué pasa? Que ya hemos visto las diferentes definiciones, ¿no?, que trae a colación cuando hacemos uso de la palabra diligencia. Sin embargo, si lo han podido notar, cuando hemos visto todas estas definiciones, es subjetivo. No es que es subjetivo porque hemos visto que es el comportamiento del deudor, ¿no?, que tiene que tener ciertos aspectos, que justamente es para que logre la prestación. Sin embargo, va a depender cada circunstancia. Entonces, es muy abierto, es muy subjetivo. Entonces entramos al terreno de ¿qué? De las ambigüedades. Y el terreno de las ambigüedades es un terreno peligroso, ¿no?, a menos que la solución jurídica sea una solución de tipo objetivo. Porque si nos vamos al terreno de las ambigüedades, pues estamos en el terreno de las abstracciones. Y es importante, ¿no?, que sepamos a qué nos estamos refiriendo con diligencia. Pero eso es justamente lo que yo les comentaba. Cuando ya estamos en la práctica, justamente no nos queremos quedar en el terreno justamente de la abstracción y de la ambigüedad, sino queremos una solución jurídica que sea de tipo objetivo. Entonces, las abstracciones tienen su lado positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir, o es flexible, va a permitir adecuarse al caso en particular. Pero también tiene o trae consigo un riesgo, y es ese riesgo de la incertidumbre. Entonces, hay que tratar efectivamente de que la solución de qué se entiende por diligencia sea de un tipo objetivo, a pesar de que ya en sí la definición de diligencia tiene una connotación subjetiva. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la diligencia? Primero, porque la diligencia está recogida en el artículo 1314 de nuestro Código Civil peruano. Ahí, cuando yo me refiero al 1314, es porque justamente, como yo les señalaba, la diligencia abre la puerta, o es el corolario de todos los artículos, demás artículos en ejecución de obligaciones. Sin embargo, a través, o cuando nosotros observamos todo el Código Civil peruano, podemos encontrar también la diligencia, cómo afecta. Cómo afecta no solo... El 1314 es justamente un artículo que afecta al tema de ejecución de obligaciones y a la responsabilidad. Sin embargo, no solamente está regulado en el 1314, sino que existen otros artículos del Código Civil que también mencionan a la diligencia y que justamente tienen una importancia para esos artículos. Sin embargo, de donde surge todo esto es del 1314. Entonces,
La primera razón de por qué es relevante, por qué es importante, es justamente porque nuestra legislación lo ha recogido y porque justamente está regulado. Si no estuviera regulado, realmente no revestiría mayor importancia. Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda razón, y justamente esta es la razón más importante de la diligencia, está en el propio concepto de la diligencia en materia de obligaciones. Y que justamente en materia de obligaciones, la diligencia asigna un trato desenfocado a la verificación objetiva del cumplimiento de la obligación. Y es importante hacernos esta pregunta. ¿Acaso parecería correcto que el ordenamiento jurídico asigne las mismas consecuencias para? Nos vamos a poner ante dos situaciones. La primera, que el deudor incumple. Vamos a suponer, en las dos situaciones estamos ante una situación de incumplimiento. Pero en la primera situación, el deudor incumple simplemente porque no le vienen ganas de ejecutar su obligación, pudiendo hacerlo. Es decir, que ante el mínimo suceso que ni siquiera le impidió, sino que le dificultó ejecutar, el deudor se rindió, no quiso, no realizó los esfuerzos. Por eso justamente en otras legislaciones no encontramos la palabra diligente, encontramos la palabra razonable. Entonces, los esfuerzos razonables, ¿sí? Como hemos dicho, la diligencia tiene que ser cuidadoso, tienes que esmerarte, y eso conlleva ¿qué cosa? Conlleva que hagas actos razonables, pero que hagas actos esmerados. Entonces, estamos ante dos situaciones en las cuales existe un incumplimiento. Sin embargo, ante la primera situación, existe que el deudor ha incumplido. Sin embargo, ante la primera dificultad que se le presentó, pues no hizo ningún esfuerzo, ¿no? No le vino, como dicen, gana ejecutar su obligación, pudiendo hacerlo. Quizás añadiendo un poco más de esfuerzo, pero lo pudo hacer, pero no lo hizo. Y en la segunda situación, también el deudor incumplió, pero tomó todas las medidas necesarias para cumplir con su obligación. Pero no pudo ejecutarlo, ¿no? Debido ya a un factor ajeno. Entonces, justamente es por eso que es importante y es relevante la diligencia. Porque la diligencia se da un trato no igualitario al cumplimiento de la obligación. Porque podría ser que haya incumplido, pero haya incumplido con diligencia, y podría ser que haya incumplido, pero haya incumplido sin diligencia. En el primer caso, que incumplió sin emplear la diligencia, efectivamente, pues va a tener que responder por responsabilidad. Sin embargo, en el segundo caso, existe un incumplimiento de por medio, pero como ejerció la diligencia ordinaria de vida, entonces se ve exonerada responsabilidad. Entonces esto es muy importante. Justamente es la razón de ser de la diligencia. Entonces, así se puede llegar a sostener que nuestro legislador ha querido poner énfasis. El legislador ha querido poner énfasis no solamente al objetivo cumplimiento de la prestación, porque si todo fuera ver si cumplió o no cumplió, pues no estaríamos hablando ahora de la diligencia, ¿no? Sino también, sí, efectivamente, ¿no? Es muy importante el cumplimiento de la prestación, pero también es importante la actitud. Entonces, los dos factores son importantes. El objetivo, que es el cumplimiento de la obligación, y la actitud a la que está obligado el deudor para con el cumplimiento de la obligación. Ahora vamos ya a entrar a lo que es la evolución histórica. Ya primero, por eso justamente he traído varias definiciones de diligencia, para que podamos ya identificar ahora que vamos a ver la evolución histórica, en qué tipo de diligencia estamos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta definición. Entonces, he clasificado esto en una concepción clásica,
en una concepción moderna, en una concepción técnica, pero también he traído a colación el término de buen padre de familia, que está muy relacionado con el tema de la diligencia, y el tema de buen administrador también. Entonces vamos a verlas ahora. La concepción clásica. A ver, para empezar la concepción clásica es la que nuestro Código Civil adopta. Entonces, es la que se recoge en el 1314 del Código Civil. Vamos a leer el 1314 del Código Civil, ¿no? que señala. ¿No? Dice, el 1314 señala, quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Vamos a desarrollar cuando hablemos de inejecución de obligaciones, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, la concepción clásica, ¿qué señala? Que la diligencia es la medida del comportamiento del deudor en la ejecución de la prestación de vida. Y aquí va un elemento muy importante, porque la concepción clásica le da mucho énfasis al comportamiento del deudor, como ya hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de diligencia, hablamos del comportamiento. Cuando hablamos de diligencia, hablamos del control, un criterio de comportamiento. Entonces, la concepción clásica justamente habla del comportamiento del deudor. Pero la concepción clásica trae consigo otro aspecto, que es muy importante, que es el comportamiento del deudor en la ejecución de la prestación de vida. Es decir, el comportamiento del deudor tiene que estar enfocada en la ejecución de la prestación. Tiene que hacer todos los esfuerzos razonables para que la ejecución de la prestación se realice debidamente. Y como les digo, esto es un aspecto importante y que es la diferencia de la concepción moderna. Entonces, la diligencia ordinaria importa una conducta o comportamiento que el deudor debe desplegar para satisfacer el interés del acreedor. Justamente esto va relacionado a lo que es el comportamiento para la prestación de vida. El comportamiento, como yo les decía, si es que se realiza la prestación de vida, ¿qué lleva consigo? Lleva consigo que se satisfaga el interés del acreedor. Entonces, por tanto, la diligencia en la concepción clásica está enfocado a eso, está enfocado en que se realice el comportamiento necesario para que se satisfaga el interés del acreedor. Entonces, es decir, el deber del deudor consiste en la ejecución de la prestación de vida. Entonces, como ya les señalaba, que nuestro código ha adoptado al emplear esta concepción de la diligencia ordinaria requerida en el 1314 del Código Civil. Entonces, ¿por qué la concepción clásica tiene un carácter subjetivo? Porque como habíamos leído, justamente en 1314 considera a la diligencia ordinaria de vida como ausencia de culpa. Si es que se ejerce la diligencia ordinaria de vida, entonces estamos hablando de que hay ausencia de culpa y por tanto hay una causa no imputable. Y por tanto, cuando hay una causa no imputable, ¿a qué da igual? A que existe una exoneración de responsabilidad. Y justamente hablamos de carácter subjetivo porque estamos hablando de culpa. Estamos hablando de que hay una ausencia de culpa cuando se obra o cuando se ejecuta la prestación con diligencia. Entonces, por eso señala que el carácter subjetivo de nuestro ordenamiento está marcado, pues por este requisito de diligencia ordinaria, ¿no? Ya que de lo contrario, hemos visto, ¿no? Si tan solo importa ese resultado, entonces no se tomaría en cuenta esto de aquí, no se tomaría en cuenta la conducta, la actividad, el comportamiento del deudor. Y es importante, porque hemos visto que con ello se va a determinar si existe o no existe responsabilidad.
Ahora pasamos a lo que es la concepción moderna. Y la concepción moderna es un poco, señala que la diligencia no solamente se concibe como una regla de conseguir la prestación, sino que consiste en una obligación de mayor alcance. Es mayor. Entonces, ¿y cuál es su función? Es una regla de control de los impedimentos sobrevenidos. Entonces, para la concepción moderna, el límite de la diligencia es la imposibilidad. Es decir, que el deudor, por la diligencia, debe hacer todos los actos necesarios hasta que le sea imposible cumplir. Entonces, como hemos visto en la concepción clásica, es justamente, ¿no?, el comportamiento para que satisfaga el interés del acreedor. Pero en la concepción moderna no solamente se limita a que se satisfaga el interés del acreedor, sino que la diligencia tiene mayor alcance, la diligencia implica que sean todos, pero todos los esfuerzos hasta, ¿cuál es el límite? La imposibilidad. Ese es el límite de la diligencia para la concepción moderna. Entonces, justamente por eso señala que se le concibe como una regla de control de los impedimentos sobrevenidos. Uno de los autores, justamente representante de la concepción moderna, es el doctor Gastón Fernández Cruz, que lo de conocer muy conocido, ¿no? Y señala que no debe dudarse que el concepto de diligencia no puede estar limitado a la medida del deber de prestación, lo que yo les comentaba. No solamente puede entenderse como que enfocado a que se ejecute la prestación que se satisfaga el interés, sino que está referido más al deber de protección, involucrado en la situación jurídica subjetiva compleja del deber. Entonces, este deber de protección tiene dos clases: la realización de un deber central y deberes que tienen la función de tutelar a la persona y los bienes de la otra parte de la relación. Entonces, el deber de protección del deber central es, por ejemplo, ¿no?, que se tutela el interés de la prestación. Estamos hablando del deber central. Entonces, por ejemplo, en el transporte, aquí se trasladan los pasajeros a su destino, sanos y salvos, y las prestaciones que son médicos, quirúrgicas, vigilar, ¿no?, el desenvolvimiento de la propia conducta, de manera tal que se procure al paciente la utilidad inmaterial de mejorar su posición de salvamento. Entonces, eso es en un interés, eso es del deber central, de un interés de prestación. ¿Ya? Estamos hablando de los dos aspectos, ¿no?, las dos clases de deber de protección. Y ya cuando hablamos del deber de protección también, pero es otra clase que tiene los deberes que tiene la función de tutelar a la persona y los bienes de la otra parte de la relación, ya hablamos más de un tema de protección como tal, ¿ya? Y que tiene que ver con el tema de interés, con el tema del deber de seguridad. Entonces, esas son las dos caras de la diligencia, del deber de protección, ¿no?, que está ligado a la definición de diligencia de la concepción moderna, que hemos visto que es más amplia y el límite justamente es la imposibilidad. Entonces, la diligencia es solo una manifestación más del deber asumido por el deudor en la obligación. Y el deudor solo cumple con su deber de diligencia vigilando a qué causas ajenas a él no le impide cumplir. Entonces, como yo les decía, el límite es la imposibilidad. Es decir, que no solamente él tiene que ver porque él cumple y haga todo, sino que tiene que vigilar las causas ajenas, justamente hasta el momento que ya no pueda o que se le impida cumplir. Y
deber de diligencia se extiende hasta el instante del mismo cumplimiento. Ahora bien, la excepción técnica de la diligencia. La excepción técnica de la diligencia va un poco más allá de la concepción moderna. ¿Por qué? Porque no solamente se enfoca en el tema de la conducta razonable, de la conducta cuidadosa, de la conducta esmerada, sino que, y ya va más allá del tema de la prestación, de imposibilidad, sino que habla de la diligencia, pero ya a nivel profesional. Y cuando estamos hablando de la diligencia profesional, estamos hablando de una diligencia que viene marcada por reglas técnicas en la ejecución de deberes. No es hablar igual de una diligencia para una persona que no está ejerciendo funciones especializadas que para personas que están ejerciendo funciones especializadas de acuerdo a su profesión. Y justamente cuando estamos, por ejemplo, ante este tipo de diligencia, usualmente existen reglas técnicas en la ejecución de deberes. Y acá, por ejemplo, nos metemos mucho con el tema de los médicos, con el tema de los abogados, con el tema de acuerdo a la especialización de la industria. Porque ya acá dejamos mucho el lado subjetivo, ¿no? De qué es lo que se le pediría a una persona media, a qué es lo que se pediría con los máximos esfuerzos, de acuerdo a las circunstancias. Deja un poco el lado subjetivo y aterriza más a un aspecto objetivo. Porque la diligencia marcada por la aplicación de reglas técnicas, ya no hablamos de qué se le puede pedir o qué se puede esperar de una persona diligente, qué se puede esperar de un hombre medio, ¿no? Sino que sabemos que las industrias, cada industria, por eso les decía, no es igual desarrollarse en una especialidad. O por ejemplo, hay personas que se desarrollan o asesoran a industrias, por ejemplo, al tema de responsabilidad civil médica. Es todo, tiene todo un desarrollo por medio. Hay otras personas, si vemos la diligencia, ¿no? El consumidor, tiene todo también un desarrollo de por medio. Es diferente hablar, por ejemplo, de la industria de la construcción. También todo abarca todo un desarrollo, en verdad, muy amplio. Pero, ¿cuál es el factor común de todas estas industrias? Que son ya que tienen un nivel de especialización, pero justamente estamos hablando de una diligencia profesional, que tienen estándares, y no tienen estándares subjetivos, tienen estándares objetivos que justamente se objetivizan o se concretan en reglas técnicas. Por ejemplo, tenemos a normas, a estándares, a normas técnicas, a reglas técnicas que justamente, que ya están ya estandarizadas, catalogadas. Entonces, la diligencia para ese tipo que es diligencia profesional, viene marcada por la aplicación de reglas técnicas y es más objetivo. Entonces, pierde ahí ya un poco del criterio subjetivo que estamos viendo. Ahora, he querido traer ese tema de la diligencia de buen padre de familia, porque la diligencia de un padre de familia, en cierta manera, está ligada con el tema de la concepción clásica. Entonces, pero el concepto del buen padre de familia, porque cuando nosotros hablamos del comportamiento del deudor, pero qué tipo de comportamiento tiene que tener, que hemos visto, ¿no? Hay el comportamiento cuidadoso, ¿ya? Pero en la concepción clásica usualmente se relacionaba a ese tipo de comportamiento, trayendo colación al buen padre de familia. Pero ya ha quedado obsoleto esto.
¿Y qué señala, no? El modelo de un padre de familia tiene su origen en el pater familias del derecho romano, con algunas diferencias, ya que en esa época no era equivalente al de buen padre de familia, sino al del hombre sui juris. Entonces, ¿qué es el buen padre de familia? El buen padre de familia es aquel que actúa en su ámbito particular. Entonces, cuando hablamos del padre de familia, usualmente estamos hablando de un hombre, ¿ya? Pero que actúa en un ámbito particular. No estamos hablando ya que está actuando en el ámbito profesional ni en el ámbito empresarial. Entonces, por tanto, no se le puede exigir una diligencia imposible para un hombre con conocimientos profesionales o técnicos, sino que el estándar o el parámetro de ese tipo de buen padre de familia se marca por un parámetro de un hombre normal o medio. Entonces, cuando hablamos del buen padre de familia, el tema de la diligencia, es que el buen padre de familia que se le exige, que debe contar con conocimientos que puedan, justamente, se le tiene que exigir esos conocimientos de un padre de familia para el desarrollo de sus actividades, pero que no son profesionales. Entonces, se le exige conocimientos básicos, conocimientos cotidianos, de la vida corriente. ¿Ya? Eso es cuando hablamos de eso del buen padre de familia. Y tiene la ausencia de mínimos conocimientos o la falta de conocimientos de una cierta actividad que adopte el hombre medio. Cuando hablamos del buen padre de familia, hablamos de una persona, como yo les digo, con conocimientos básicos, no con un conocimiento, lo que se pediría un hombre medio, cuando estamos hablando de un ámbito profesional. Entonces, pero ahora tenemos al buen administrador. ¿Ya? Eso es un poquito ya más, primero el buen padre de familia, y luego en el ámbito comercial se habla del buen administrador también. Y eso tiene su influencia del derecho alemán. ¿Okay? ¿Qué es la diligencia del administrador? Estamos hablando de un ámbito comercial. Entonces, el del administrador, que es un administrador ordenado, minucioso, concienzudo, que es director de un negocio. Es decir, cuando hablamos ya cuando hablamos del buen administrador o de la diligencia del buen administrador, estamos hablando ya de un ámbito más profesional. Cuando hablamos del padre de familia, estamos hablando de un ámbito más cotidiano, de la vida usual. Entonces, la diligencia exigible a un administrador, ¿no? Eso es lo que se le pide, ¿no? Se le pide la diligencia a un administrador como encargado de la gestión de la empresa. Entonces, va a coincidir con la que se exige a un empresario, atendiendo a que la diligencia tiene que ser de un empresario ordenado, de un adecuado administrador mercantil, porque hemos dicho que estamos ante un hombre de negocios, prácticamente, un poquito más profesional. Entonces, en este caso, la diligencia va a tomar como base, como yo les decía, el carácter profesional de la actuación. Y mucho va a tener en cuenta la pericia. Justamente cuando hablamos del ámbito profesional, hablamos de la pericia. Más allá, la diligencia sube como un escalón más. Como yo les digo, ¿no? Deja lo cotidiano, deja lo usual, deja lo básico, ya para adentrarnos a un ámbito más especializado. Entonces, el código suizo, por ejemplo, se refiere al hombre medio normal, quien idealmente toma precauciones y previsiones necesarias. Pero, ¿qué es el hombre medio? Entonces, aquí también viene, ¿no?, este tema de qué es el hombre medio. Y cuando hablamos del hombre medio, hablamos de un hombre que se espera comportamientos estándares. ¿No? Pero cuando hablamos de estándar,
¿no? Por su mismo nombre, que es estándar, que es un modelo, ¿no? Que tiene como que actuaciones que se deben esperar, actuaciones modelos de un hombre, pero justamente que en el ámbito subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comportamientos estándar, a veces no, cuando hablamos de comportamientos estándar, justamente nos vemos con el tema de que es inamovible. Como por ejemplo nosotros decimos, esto es lo que debe de tener, esto es lo que debe hacer un hombre medio. Entonces vamos a hacer toda una lista. Pero ahí caemos también, ahí tiene un aspecto negativo, ¿no? Porque justamente va a ser una lista inamovible, va a ser una lista que justamente, como Simón Nobre lo dice, es estándar. Sin embargo, por ejemplo, la diligencia no puede ser inamovible, porque la diligencia está regida por factores que son internos y que son externos. Y cuando hablamos de factores externos, va a depender mucho también de las circunstancias en que estemos, de la industria en la que estamos, entonces en el tiempo en el que estamos. Entonces, el tema del hombre medio siempre viene como un tema de estandarización. Pero el tema, como les digo, de la estandarización, pues considero, en mi opinión personal, quizás puede servir de referencia, pero no puede ser un listado obligatorio, porque justamente, como yo les digo, el tema de la diligencia es muy flexible, va a depender del tiempo, va a depender de las circunstancias, va a depender de la industria, entonces va a depender de todos esos factores que son externos, que no solamente tienen que ver con factores internos de cualidades de la persona y del hombre medio. Ahora sí, la diligencia y la inejecución de las obligaciones. Ya hemos hablado ya, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por diligencia de acuerdo a las distintas concepciones? Pero ahora vamos a hablar, como habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la diligencia? Justamente la importancia de la diligencia es que justamente es el termómetro, ¿no?, de la responsabilidad. Entonces, a veces hay unos autores que dicen que la diligencia y la culpa son como que contradictorios, ¿no? Entonces, hay una antítesis entre la diligencia y la culpa. Pero, más allá de eso, claro, la diligencia es muy importante, porque justamente la diligencia va a ser el termómetro del tema de la responsabilidad civil. Pero aquí vamos a hacer también unas aclaraciones. Entonces, como yo le decía, ¿no?, cuando nosotros vemos el tema de inejecución de obligaciones, lo primero, pues, es la diligencia. Entonces, cuando nos encontramos con el 1314. Entonces, en el cumplimiento de las obligaciones, la diligencia sirve para determinar la ausencia de culpa. Cuando estamos ante esto, por ejemplo, cuando hablamos de la diligencia sirve para determinar la ausencia de culpa, automáticamente hacemos clic con el tema de la concepción en la tradicional, ¿cierto? Que justamente es sirve para exonerar de responsabilidad, que justamente la diligencia sirve para que se satisfaga el interés, pero como hemos visto, la concepción moderna abarca más que eso, ¿no? Sino abarca hacer todos los esfuerzos razonables hasta que llegue el tema de la imposibilidad como tal. Entonces, si abarca más un tema, ya la obligación está más allá, justamente, no solamente está a satisfacer la prestación como tal. Pero, como yo le señalaba, ¿no?, cuando hemos visto ese tema de las concepciones, el 1314 justamente irradia el tema de la concepción tradicional. Entonces, la diligencia sirve para determinar la ausencia de culpa, lo que en última instancia deriva en la no imputabilidad con la ejecución de la obligación. Y justamente por eso en 1314 no te dice, ¿no?,
el que actúa con diligencia ordinaria de vida no actúa con culpa, eso no te dice. Te dice el que actúa con diligencia ordinaria de vida, pues no es imputable por la ejecución de la obligación, eso es lo que te dice. Pero porque justamente es una consecuencia, ¿no? Justamente como yo les digo, es una consecuencia lógica. Vamos a ver un cuadrito donde se puede graficar de manera más ilustrativa. Entonces, lo que en última instancia deriva en la no imputabilidad por la ejecución de la obligación. El concepto de debida diligencia respecto a las inejecuciones no puede estar limitado a la medida del deber de prestación, que hemos dicho. Ya esto más que todo es con base a la concepción moderna. Y debe ser entendida como el deber de protección, y hemos visto que existen dos clases de deber de protección. Entonces, ¿cuál es el verdadero alcance del artículo 1314? Y acá hay algo muy interesante, que es la prueba de cumplimiento. Cuando el deber accesorio de diligencia implica necesariamente al deudor el despliegue de conductas de protección de la utilidad comprometida, en el deber central la prueba del empleo de la diligencia debida es importante. Entonces, el deudor solo cumple con su deber de diligencia vigilando por causas ajenas. Ya hemos visto, ¿no? Por causas ajenas, pero esto es teniendo en cuenta la concepción moderna. Causas ajenas a él que no le impidan cumplir. Y se extiende, ya hemos visto, el tema de la diligencia hasta el instante mismo de la obligación. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el cuadro que les señalaba, ¿no? Este es un cuadro que realmente refleja lo que dice el 1314. Cuando existe diligencia ordinaria requerida, es sinónimo de ¿qué? Que no existe, o sea, que hay una ausencia de culpa. Y por tanto, como hay ausencia de culpa, ya hemos visto que en el tema de la culpa, ¿a dónde va? El tema de la culpa, ¿para qué es importante? ¿Para qué requiere la responsabilidad civil? Para el tema del factor de atribución. ¿Cierto? Entonces, justamente, si hay ausencia de culpa, entonces no se cumple con el requisito de factor de atribución. Y por tanto, no existe una causa no imputable. No hay imputabilidad de la ejecución. Entonces, de la ejecución. Entonces, cuando hay ausencia de culpa, estamos ante una causa no imputable. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a una exoneración de responsabilidad. ¿Y por qué acá señala concepto genérico o regla general? Porque existen dos conceptos de exoneración de responsabilidad. El primer concepto de exoneración de responsabilidad, efectivamente, es esa de acá. Es que existe la diligencia ordinaria requerida, el deudor haya realizado la diligencia ordinaria requerida. Pero es genérico. Es genérico. ¿Por qué? Porque el específico, el concepto específico de exoneración de responsabilidad es el caso fortuito fuerza mayor. Es por eso que acá dice concepto genérico o regla general de exoneración de responsabilidad. Bueno, eso es lo que ya habíamos comentado, justamente de la concepción moderna, que debe ir más allá de la prestación, y que debería entenderse como regla de control de los impedimentos sobrevenidos, como hemos visto, que para la concepción moderna, el límite de la diligencia que es la imposibilidad, los impedimentos sobrevenidos. Entonces, ¿por qué responde? Entonces, ¿cuándo se responde por ejecución de obligaciones? Cuando no se cumple con la diligencia debida, requerida. Y esto implica que no aportó la utilidad comprometida en el deber central. Y esto cuando ya hemos dicho, ¿no? Que existen dos tipos de deberes. Uno que tutela lo personal, el interés personal, y uno el interés de la prestación como tal. Entonces estamos hablando del deber central. Entonces aquí, cuando no se cumple con la diligencia, ya desde un ámbito ya más como que ya, no yéndonos al ámbito amplio, ¿no? De estos dos tipos de deberes de protección, sino que justamente al deber central. Entonces, que no aportó utilidad al deber central, que no sea aportó la prueba positiva del límite de la responsabilidad del deudor, caso fortuito. Ahorita vamos a ver justamente la carga de la prueba.
que se lesione el interés autónomo de protección, que teóricamente puede presentarse inclusive pese a haberse ejecutado el deber de prestación. Entonces, ahora un poco vamos a desarrollar esto, pero en conclusión, se debe ya de lo que hemos podido desarrollar hasta el momento. Hemos visto que la diligencia tiene un criterio bastante subjetivo. Ya de por sí la definición de la diligencia tiene un criterio bastante subjetivo. Ya de qué es el comportamiento esperado de un deudor diligente. Y hemos visto, ¿no?, que van a depender de factores, que son factores internos, y factores que son factores externos. Factores internos que son propios de la cualidad de la gente, son propios de la cualidad de la persona, que puede ser cuando hablamos de una persona en su ámbito normal, común, va a depender también mucho de la prestación, y cuando hablamos de una persona a nivel profesional, por eso les digo, va a depender mucho de qué tipo de contrato estamos, va a depender mucho de qué industria estamos, va a depender mucho de la prestación. Y esto que ya es un criterio objetivo, de que por sí la diligencia contiene un criterio objetivo, debe partir de un modelo referencial objetivo. Entonces, más bien es cierto subjetivo, pero hay que tratar de objetivizarlo. ¿Y cómo lo objetivizas? Y hemos visto ya con reglas técnicas, justamente, lo objetivo realmente se hace más fácil cuando estamos ante situaciones, como le digo, de nivel profesional. Porque cuando estamos hablando de situaciones a nivel profesional o industrias específicas, realmente podemos encontrar estándares, pero no estándares subjetivos, ¿no? Lo que te dice la buena práctica, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de buenas costumbres, de buenas prácticas, como que también es muy subjetivo. ¿Qué es lo que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ¿no?, de que a veces cuando estamos ejecutando un contrato, a veces cuando queremos diseñar un contrato, o bueno, cuando queremos aplicar hasta el mismo código civil, no te dice buenas costumbres, pero ¿qué significa buenas costumbres? Entonces, para una persona la buena costumbre es esta, para otra persona la buena costumbre es otra. Quizás decimos, ¿no?, pero si costumbre tiene que ser lo que realmente, ya tiene que tener un criterio, lo que está arraigado, y justamente es lo que se hace virtual, ¿no?, en un momento determinado. Pero a veces, realmente créanme que la buena costumbre no es tan así, ¿no?, sino la buena costumbre también tiene un aspecto subjetivo. Pero, ¿qué es lo que le quita el aspecto subjetivo a las buenas costumbres, buenas prácticas, ¿no? Justamente el aspecto objetivo. ¿Y cómo se objetiviza eso? Justamente cuando existen estándares, cuando existen reglas técnicas. Entonces podemos ver que en diferentes industrias sí existen ya como estas buenas prácticas, estas buenas costumbres estandarizados. Entonces, justamente ahí le quitas el aspecto subjetivo, al aspecto subjetivo le pones un poquito, o le pones el aspecto objetivo. Entonces, para saber si existe ausencia de culpa, hay que preguntarse. ¿Una persona cuidadosa se habría comportado como el demandado, como el deudor? Entonces, una persona, justamente porque cuidadoso estamos poniendo como sinónimo de diligente. Una persona diligente, una persona con los cuidados razonables, una persona esmerada, una persona, entonces, ¿se habría comportado como el demandante, como el deudor? Entonces, justamente, si la respuesta va a ser una persona cuidadosa, ¿se habría comportado como el demandado? Es que sí, ¿no?, que se comportó como una persona cuidadosa, efectivamente ahí no va a haber responsabilidad, no va a haber culpa. Pero si no, entonces ahí va a haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos frente a culpa, ¿no?, factor de atribución. Pero, ahora vamos a ver el tema de la carga de la prueba. Cuando hablamos de la culpa, ¿de quién es la carga de la prueba? ¿De qué ausencia de culpa? Bueno, ahí sí pueden, lo comentar. Pero ahora vamos a verlo. Solamente quiero adelantar, ¿no?, para que vayan. Seguro que lo saben, entonces, pero lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver con el caso por esta fuerza mayor. Realmente, el objetivo de esta disertación no es desarrollar que ese caso por esta fuerza mayor, sino es justamente ver qué es lo que está relacionado con el tema de la diligencia. Como yo les decía, ¿no?, existen dos tipos de exoneración de responsabilidad, una concepción o regla general
que es el tema de la diligencia, porque justamente se parte que si no existe diligencia no existe responsabilidad porque hay una ausencia de culpa de por medio. Entonces, y tenemos al otro, que es un concepto más específico, que justamente es la fuerza de caso de fuerza mayor. Entonces, pero para el tema del caso de fuerza mayor, también es importante la diligencia. Que por eso les decía, si bien es cierto, el 1314, que regula la diligencia, es el artículo que realmente regula, que es el central, pero existen diferentes artículos del Código Civil en donde la diligencia es importante justamente para sus efectos. Entonces, y uno de estos es el caso fortuito. La determinación de un evento imprevisible no se hace en función a la objetividad o la objetiva constatación de su efectiva imprevisibilidad. Cuando hablamos de imprevisible, cuando siempre nosotros nos preguntamos, ¿qué es imprevisible? Justamente lo imprevisible se define en función a la diligencia. Entonces, la imprevisibilidad camina al lado de los deberes de diligencia, prudencia y cuidado. Porque ¿qué es imprevisible? Algo que no pudo prever el agente o la diligencia ordinaria requerida. Y justo ahí empieza el tema de qué es la diligencia ordinaria requerida, y como ya hemos visto, ¿no? Que responde a factores internos y responde a factores externos. Internos, cualidad, experiencia, conocimiento de las personas. ¿Ya? Externos, las circunstancias, tiempo, la industria, todas esas cosas. Entonces, todos esos aspectos. El concepto de irresistibilidad también tiene que ver con el tema de la diligencia, ¿no? Porque es que un evento irresistible, la medición que se hace, es un deudor que no pudo haber evitado utilizando, ¿qué cosa? La diligencia ordinaria o la estándar requerida. Entonces la diligencia es muy importante, no solamente ya, sino para realmente otros aspectos, otros artículos del Código Civil. Entonces, la diligencia juega un papel relevante en la determinación de un supuesto en ejecución no imputable. Como yo le decía, más allá de que el caso fortuito de fuerza mayor también es un supuesto en ejecución no imputable, es decir, un supuesto de exoneración de responsabilidad específico, la diligencia, vean, la diligencia juega un factor importante en el tema del caso fortuito de fuerza mayor. Entonces vamos a avanzar para poder terminar. La carga de la prueba. Ahora bien, como yo les decía, a ver, ¿de quién es la carga de la prueba? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Quien afirma un hecho, ¿cierto? Quien alega un hecho. Esa es la regla general. Pero en el tema de la culpa, de la ausencia de culpa, la carga de la prueba se revierte. Porque ¿quién tiene que probar de que hay ausencia de culpa? El deudor. No el acreedor quien afirma que hay una responsabilidad por medio. Entonces hay una reversión de la carga de la prueba. ¿Ya? Pero en este caso, hablamos de un hecho positivo y hablamos de un hecho negativo. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de la carga de la prueba. En caso de ausencia de culpa, el deudor no está obligado a probar el hecho positivo del caso fortuito de fuerza mayor. Y eso es muy importante, porque algunos autores señalan que no solamente se tiene que probar que existe ausencia de culpa, sino que se tiene que probar de que no pasó un caso fortuito de fuerza mayor. Pero aquí la carga de la prueba está enfocado en dos hechos. El hecho positivo. Es decir, cuando hablamos de hecho positivo es que el deudor no está obligado a probar de que se recae en el otro supuesto de exoneración de responsabilidad o de causa no imputable, sino que solamente basta comprobar que se prestó la diligencia ordinaria debida. Entonces, el hecho positivo es que el deudor no está obligado a probar que ha existido caso fortuito fuerza mayor. Sin embargo, el deudor tiene que probar que prestó la diligencia, que existía la naturaleza de obligación, y es ahí cuando yo les digo que existe una reversión de la carga de la prueba, que correspondía a las circunstancias del tiempo y del lugar, sin necesidad de demostrar el acontecimiento que ocasiona la ejecución de las obligaciones.
Pero existe una excepción. Si bien es cierto, existe este hecho positivo de que no es necesario que se pruebe el caso de fuerza mayor, en la mayoría, como premisa, como regla general, no se tendría por qué probar. Solamente tendría que probarse con el tema de la revisión de la carga de la prueba de que el deudor actuó con la diligencia ordinaria requerida. Existe la excepción. ¿Y cuál es la excepción? Que existen apartados o existen artículos del Código Civil que sí señalan que es necesario que exista adicionalmente que ha existido un caso de fuerza mayor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos al artículo 1518, ¿no? Ahora, existen artículos realmente, pero son excepcionales, no es la regla general. Que atribuía, por ejemplo, ¿no? Atribuía responsabilidad al arrendatario por el incendio al que afectaba el bien objeto de la locación-conducción, a no ser, justamente ahí viene, ¿no?, el tema de la excepción, que proviniera de casos de fuerza mayor. O sea, no basta con que tú hayas sido diligente en esta ocasión, sino que necesariamente se tiene que probar que exista un caso fuerte de fuerza mayor. Pero no todos los casos, realmente esto es excepción, justamente, es más, creo que en este Código Civil ya de 1984 no hay, esto es de 1936, entonces ahí sería para buscar. Pero como les digo, la regla general es que realmente no se pruebe el caso fuerte de fuerza mayor, que no bastaría con que solamente se pruebe que se actuó con la diligencia ordinaria debida. Ahora, como yo les digo, si bien es cierto, la debida diligencia está regulado en el artículo 1314, la debida diligencia es importante no solamente, y es transversal para otros artículos, como por ejemplo, el artículo 203 que habla del error conocible, señala que el error se considera conocible cuando en relación al contenido, a las circunstancias del acto o la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertir. Entonces aquí, por ejemplo, el tema de la diligencia justamente afecta a lo que se considera como un error conocible. En 1314, que es el que estamos viendo, el artículo 529, obligación de administrar con diligencia. Quien actúa con diligencia ordinaria requerida no es imputable por la ejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial tardío defectuoso, que justamente va en línea con el artículo 1314. El caso fortuito o fuerza mayor que hemos visto, que justamente la diligencia como tal es importante para determinar si realmente estamos ante los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor, si estamos ante requisitos extraordinarios, imprevisible e irresistible. Entonces es importante para el tema de la culpa leve, porque como hemos dicho también, en la diligencia actúa como un tema, como un parámetro de la responsabilidad civil, justamente quien actúa con diligencia está exonerado de responsabilidad. Entonces justamente aquí señala el artículo 1320 que actúa con culpa leve que omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación, que responde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El 1327, que el 1327 es un artículo muy interesante, que es regula el tema de la mitigación de daño, que es la liberación del resarcimiento. Justamente también para la mitigación de daño es muy importante el tema de la diligencia, porque señala, ¿no?, el resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria. Entonces, justamente, quien no trajo la diligencia ordinaria, pues no va a tener derecho al resarcimiento que pudo haber evitado. Entonces, es muy importante. Entonces, por eso, y aquí realmente existen diversos artículos, vamos a leer unos artículos más, este y este, porque todos son importantes, pero para que ya no nos gane la hora. Cláusulas generales no aprobadas administrativamente. Que señala, ¿no?, que las cláusulas generales de contratación son las que regulan las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se incorporan a la oferta de un contrato particular
cuando sean conocidas por la contraparte o haya podido conocerlas usando una diligencia ordinaria también. Eso es muy importante aquí, de cómo se viene, o cómo la diligencia ordinaria de vida va a afectar, ¿no?, a lo que se va a constituir como una cláusula general de contratación. Entonces, ¿qué aquí, por ejemplo, ya para comenzar, vicios conocibles por el adquirente? No se consideran vicios ocultos, ¿no? Miren, los que el adquirente pueda conocer actuando con la diligencia exigible, de acuerdo con su actitud personal y con las circunstancias. Entonces, también aquí otro aspecto que justamente es muy importante, que afecta a las consecuencias. Entonces aquí, por ejemplo, que no se considera vicios ocultos si es que el adquirente pudo haberlo conocido. ¿Y cómo se va a medir la conocibilidad? La conocibilidad se mide con la diligencia. Entonces ven que la diligencia es muy importante, es un parámetro, no solamente de responsabilidad civil, sino también de ciertos actos que justamente están regulados en el Código Civil. Entonces, ¿por qué establece una diligencia de índole extraordinario? Ese es un tema también muy interesante. ¿Por qué no es una diligencia extraordinaria? Porque, a ver, las relaciones materiales jurídicas son ordinarias y se dan en el día a día en nuestra sociedad. Así, exigir diligencia extraordinaria como parámetro a seguir para cada una de las relaciones jurídicas materiales derivaría en una carga excesiva para los autores. Justamente, por eso es muy importante objetivizar, si bien es cierto la diligencia es un aspecto subjetivo, objetivizar la diligencia de acuerdo a la industria, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tiempo en el que estamos, de acuerdo a la situación en que se está, es necesario objetivizarla, porque justamente de ello va a derivar si es que se está exigiendo una diligencia excesiva. Entonces, justamente cuando, ¿y qué marca lo excesivo? Lo excesivo está marcado por lo razonable. Entonces, si se le pide más allá de lo razonable, justamente a un deudor, y considerando los factores externos e internos, entonces no estaríamos hablando de una diligencia ordinaria. Estaríamos hablando de una diligencia extraordinaria. Y el Código Civil lo que regula es una diligencia ordinaria. Entonces, en todo caso, se le exigiría actos que no son razonables, de acuerdo a estos límites internos y externos que hemos visto, estaríamos ante una diligencia extraordinaria y por tanto, esto ya no es responsabilidad del deudor, la responsabilidad o el límite o la obligación que tiene el deudor, el deber que tiene el deudor, es que justamente ejerza diligencia ordinaria. Entonces, de esos artículos que hemos visto, podemos describir lo siguiente, que el precepto, ¿no?, que consigna a la diligencia emplea diferentes términos. Sin embargo, no es unánime, pero podemos dividirlo en dos, ¿no? Si es que vemos, por ejemplo, la mayoría de los artículos va a contemplar una diligencia ordinaria exigida, ¿por qué? Por la naturaleza de la obligación y qué califica, digamos, o qué trae consigo la naturaleza de la obligación. Va a depender de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Eso es lo que yo lo que estoy llamando como que son los límites externos, lo que tiene que ver con aspectos externos. Entonces, la diligencia, por ejemplo, en estos artículos, habla de los aspectos externos que tiene que ver. Sin embargo, por ejemplo, en el artículo 1504 de vicios ocultos que hemos visto, trae otro aspecto de la diligencia, que no solamente son aspectos externos, sino también cuando se señala, no se consideran vicios ocultos, los que el adquirente pueda conocer actuando con la diligencia exigible de acuerdo con su actitud personal y con las circunstancias. Entonces, esto ya no solamente habla de límites externos, sino también se determina en función a caracteres personales del sujeto involucrado. Entonces, justamente ahí estamos hablando de aspectos internos, de cualidades de la gente, entonces de cualidades del deudor. Entonces, por eso yo les decía, cuando vemos todos los artículos que justamente
trae mencionados o cómo funciona la diligencia para ciertas situaciones, vemos que tienen dos límites. Dos límites que tienen dos aspectos. Aspectos externos y aspectos internos que tienen que ver con las propias características personales del sujeto involucrado. Bueno, entonces aquí solamente igual es reiterar que el Código Civil no asigna una valoración uniforme al concepto de la diligencia, y lo hemos visto acá, conciben evaluación exclusivamente en función a factores externos, ¿no? Y también a factores internos. Y ahora vamos a ver, ya para terminar, la buena fe y la diligencia, ¿no? Porque a veces realmente ese tema no es un tema realmente muy estilo blanco y negro. No es que vamos a ir y vamos a encontrar bastante literatura, vamos a encontrar bastantes posturas. Entonces, lo que yo creo realmente es que tenemos que optar por una postura que justamente permita que se haga más fácil aplicarlo en la práctica. Entonces, porque a veces pueden existir buenas posturas quizás y también que son muy valiosas y en las que podemos extraer, por ejemplo, acá de lo que hemos podido ver, ¿no? Existen muchas definiciones, podemos extraer muchos aspectos que son valiosos justamente para entender qué cosas, qué aspectos involucran el tema de la diligencia, pero justamente tenemos que ir por un aspecto que nos permita aplicarlo, porque justamente que permita solucionar problemáticas, porque justamente nosotros como abogados, ¿qué es lo que queremos? Queremos solucionar problemáticas, y justamente utilizamos concepciones que nos permitan hacer eso, porque si no todo se quedaría en el ámbito de la incertidumbre, ¿no? Entonces tenemos que objetivizar cosas, tenemos que objetivizar conceptos para poder aplicarlos. Ahora, a eso nos confundimos mucho, bueno, existe mucha confusión en la doctrina, existe mucha confusión dogmática, y no solamente la doctrina dogmática, sino que también cuando vemos el tema de las casaciones, a veces cuando hablamos de la buena fe y la diligencia. Porque como hemos visto, como la diligencia es un control y el comportamiento, hablamos mucho del tema del comportamiento, con otros aspectos que ya hemos visto, pero también a veces cuando hablamos de buena fe, hablamos de comportamiento también, entonces a veces se tiende a confundir. Pero la buena fe actúa de diferentes maneras, ¿no? La buena fe actúa como principio, la buena fe actúa como mecanismo de interpretación, la buena fe tiene un aspecto subjetivo, tiene un aspecto objetivo. Entonces la buena fe es más amplio, la buena fe no solamente habla de un tema de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la buena fe objetiva como un canon de conducta, ¿no? Justamente ese canon de conducta se concreta en deberes, ¿no? Justamente en deberes de corrección y de coherencia. Entonces, justamente la buena fe objetiva es la que irradia deberes. Entonces, si justamente estamos hablando de buena fe objetiva, de la buena fe objetiva hace muchísimos deberes, ¿no? El deber de colaboración, muchos deberes de seguridad, lo que hemos visto acá de protección. Uno de esos deberes, sí, puede ser el deber de diligencia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la buena fe subjetiva, entonces estamos hablando del espíritu, ¿no? Del hecho del espíritu que caracteriza a quien incumple una norma o lesiona un derecho sin conciencia. Entonces es un estado de conciencia, es un hecho espiritual. Entonces, que se refiere a un defecto jurídico y que produce en muchas ocasiones una consecuencia favorable, que sin ella no tendría lugar, que sin la buena fe no tendría lugar. Entonces, hay que aterrizar bien a qué tipo de buena fe estamos hablando. A veces cuando hablamos y cuando a veces comparamos, hacemos comparaciones con la buena fe, ¿no? Cuando hablamos también de la diligencia. Entonces, ambos son estándares de comportamiento. Cuando hablamos de buena fe subjetiva, la buena fe excede el comportamiento de las partes dentro de una relación jurídica. Entonces,
Si bien es cierto, ambos son estándares de comportamiento, la buena fe va a exceder el comportamiento de las partes dentro de una relación. Es que el comportamiento puede ser de dos, y el comportamiento puede estar fijado en el comportamiento de la prestación y puede ser un comportamiento de ambas partes. Como hemos visto, por eso yo le decía mucha atención justamente a las definiciones cuando estábamos viendo, cuando hablamos de diligencia, ¿a quién se le pide que haya actuado con la diligencia? Justamente está el deudor en la ejecución de la prestación. Sin embargo, la buena fe no solamente se le exige al deudor, la buena fe también se le exige tanto al deudor como al acreedor. Es decir, es más amplio, es exigible para ambas partes. Ambos estándares de comportamiento son independientes. La buena fe apunta al equilibrio de los intereses de las partes que integran la relación jurídica, mientras que la diligencia se circunscribe al programa negocial, ya delimitado por las partes. Entonces, justamente eso es lo que yo les comentaba. Que la diligencia más va el cómo del programa negocial, y la buena fe es un poco más amplio porque va al tema de los intereses de ambas partes, no solamente los intereses del acreedor. Cuando se habla de diligencia como el límite de la buena fe, se hace alusión solo al escenario en el cual la creencia de un sujeto puede ser calificada como buena fe subjetiva, discúlpenme. Es decir, que existe, también se puede hablar de diligencia como el límite de la buena fe, pero cuando se habla de diligencia como el límite de la buena fe, porque mire, cuando hablamos de la buena fe objetiva, justamente uno de los deberes, como yo les había comentado, es la diligencia. Pero ahora, cuando estamos hablando de la buena fe subjetiva, como yo les decía, es un hecho del espíritu, de la conciencia, ¿no? De la creencia, que justamente ahí la diligencia, pues es un límite de la buena fe, cuando hablamos de la buena fe subjetiva. Entonces, la buena fe, dado por su carácter de un principio polídrico, asume diversas manifestaciones. Es que la buena fe es más amplio. Entonces, como hemos dicho, no solamente es buena fe subjetiva, buena fe objetiva, es buena fe como principio, y buena fe también en tanto parámetro de interpretación. Entonces, puede servir para evaluar un comportamiento diligente. Miren, es decir, en el ámbito, por ejemplo, subjetivo, se ve como la buena fe, la diligencia es un límite de la buena fe. En el ámbito objetivo, la diligencia es una manifestación de la buena fe de cómo se concretan los deberes. Entonces, es una manifestación de la buena fe objetiva como un deber. Pero, por ejemplo, en la buena fe como interpretación, cuando hablamos de buena fe como un parámetro de interpretación, con la buena fe se va a evaluar un comportamiento diligente. Entonces, se dan cuenta que depende del tipo de buena fe, cómo se va diferenciando de la diligencia. Y la buena fe y la diligencia, si bien son independientes, sirven para evaluar el comportamiento de las partes dentro de una relación jurídica negocial. Si bien es cierto, la diligencia va enfocado más que todo a la evaluación del comportamiento del deudor, la buena fe, como hemos dicho también, va enfocado para evaluar ambos comportamientos. Entonces, eso es todo. Quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier consulta. Muchas gracias, estimada doctora, por su ponencia. Y bueno, hay una pregunta que dice, doctora, en las situaciones que no sean caso fortuito o fuerza mayor, ¿cómo se podría probar la diligencia? ¿Hay algún mecanismo o herramientas para ello? ¿Los antecedentes de una persona en la ejecución de obligaciones iguales o similares pueden ser consideradas como prueba? Sí, justamente por eso yo les comentaba, ¿no? Y por eso habíamos partido de esto, que realmente el tema de la diligencia es de por sí subjetivo, pero lo que queremos es objetivizarlo. Entonces, cuando yo me refiero a objetivizarlo, es justamente de cómo se prueba la diligencia para ciertas circunstancias. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la diligencia como exoneración de responsabilidad o el tema de la causa no imputable, la verdad, como yo les decía, por todo lo que hemos visto, va a depender de dos aspectos principales. Es decir, ¿cómo se prueba la diligencia? Enfocándonos en dos aspectos principales. El primer aspecto, como hemos visto, es el aspecto externo. Quiere decir, va a depender de la situación, va a depender de las circunstancias, va a depender
del tiempo va a depender de la industria. Y cuando hablamos de aspectos internos, ahí sí hablamos de las cualidades de las personas. Hablamos de las cualidades no solamente personales, sino, ahí hablamos, por ejemplo, de la experiencia que tiene que tener un agente determinado. Entonces, ¿por qué? Porque es algo interno, que viene de las características personales de cada uno. Entonces, en el caso de la pregunta que señala, ¿no?, que si se puede tomar situaciones anteriores y similares, entonces, sí, se podría tomar, pero hay que tener mucho cuidado, porque quizás podría ser que estemos ante una misma situación, ¿ya?, ante una misma, en la misma industria, en un mismo tiempo, pero podría ser que las cualidades de una persona quizás en una prestación no sean cualidades que se le exija cualidades profesionales, sino que por eso también va a depender de la prestación. Entonces, o puede ser que sean, sí, cualidades profesionales, los dos estén en la misma cualidad. Entonces hay que ver muchos esos aspectos internos y externos. O podría también ser que tengan las mismas cualidades, justamente, pero que los aspectos externos sean diferentes. Entonces, si que los aspectos externos son diferentes en las situaciones, no se va a poder aplicar casos anteriores, que parecen quizás similares, pero no solamente tienen que ser similares en un aspecto, tienen que ser similares en los dos aspectos, en el aspecto interno, aspecto interno. En caso que sean similares en esos dos aspectos, sí se podría utilizar, justamente para que pueda haber un estándar. Pero ahora, como yo les digo, para que sea más objetivo este tema de la diligencia, no solamente enfocarnos en casos anteriores. Puede ser, sí, un buen ejercicio, pero para ya objetivizarla más, es ir a estándares aprobados, reglas técnicas aprobadas, justamente por quién, no solamente por una persona, es aprobados por comunidades, ya, una comunidad científica específica, o una comunidad que ve cierto tema específico. Entonces, así se hace más objetivo la prueba de la diligencia. Muy bien, muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta y gracias por acompañarnos en esta tarde. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, realmente ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Y bueno, gracias a nuestros participantes por conectarse el día de hoy. Nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Hasta luego.